Uno de los conceptos fundamentales en la economía es el tipo de interés, ya que todos en mayor o en menor medida nos lo vamos a encontrar a la hora de elegir un préstamo, de realizar una inversión, tanto en nuestra vida profesional como en la vida privada. Por eso, desde la especialidad de economía, en sus materias de bachillerato, les explicamos cuáles son los componentes y sobre todo los peligros que tiene un tipo de interés excesivamente alto relacionado con el mercado. Para ello, yo en las materias les hago una serie de preguntas, respuestas para llegar a las conclusiones. En este caso, por ejemplo, en primer lugar, les pido o les digo que les compro el reloj por 20.000 euros. Ellos siempre aceptan, sin embargo, cuando les digo que ya lo pondré en mi testamento y que ya se lo pagarán mis tataranietos, pues ahí ya no lo aceptan. Aquí es ya cuando empiezan a comprender que el dinero en el tiempo tiene distinto valor. Por tanto, aquí ya empieza uno de los conceptos fundamentales en el que no existirían las matemáticas financieras si el dinero valiese lo mismo ahora que dentro de 200 años. Después les hago otra pregunta en el que ellos me tienen que prestar 100.000 euros y yo en un año les devuelvo esos 100.000 euros. Ellos no van a aceptar, lo que van a pedir es una especie de indemnización, ¿no? Y como mínimo lo que exigirían sería el IPC, la inflación, para no perder ese valor del dinero en el tiempo. Pero incluso vamos un poco más allá y yo les digo que vamos a suponer que la inflación es cero y que ahora son mis hermanos, ¿no? Es decir, ellos son mis hermanos, yo les pido de nuevo 100.000 euros y yo les voy a devolver 100.000 euros. Aquí ya tienen más dudas, ¿no? Pero es que aquí es donde ya empieza a haber otro concepto fundamental, que es el coste de disponibilidad del dinero. Yo estoy disfrutando ese dinero y ellos no. A partir de todos estos ejemplos y preguntas, al final llegamos a la conclusión de que el tipo de interés es la inflación más el coste de disponibilidad y ellos, a partir de aquí, tienen que comprender que si un tipo de interés es muy alto es porque el coste de disponibilidad, entre otros muchos aspectos, puede ser muy alto. Y en este caso tienen que razonar el porqué de ese coste de disponibilidad sea tan alto. Hola, quisiera explicarles en este pequeño vídeo qué conocimientos imparto yo al alumnado de la ESO y de bachillerato. Me gustaría destacar el índice de desarrollo humano, las teorías de crecimiento y desarrollo económico, que siempre me han parecido muy interesantes, que ya en 1998 el premio de economía Amartya Sen recibió por la importancia de la pobreza, del estudio del crecimiento sostenible, del desarrollo sostenible, en especial para destacar que no es problema de producción de alimentos, sino de redistribución de los mismos. Actualmente también estas políticas de pobreza a través de Esther Duflo, premio también de ciencias sociales de aquí en Asturias, de los premios Princesa de Asturias y por supuesto premio Nobel con otros compañeros, destacan de la importancia que la economía en el mundo puede ayudar a hacer unas políticas redistributivas mucho más interesantes, más justas y por lo tanto cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Desde tercero de la ESO, el alumnado entiende que el primer objetivo, que es fin de la pobreza, o el objetivo número 2, hambre cero, incluso el objetivo número 5, la igualdad de géneros, tan importante como estamos viendo, por ejemplo, ahora en Afganistán, o el objetivo número 10, las desigualdades económicas, que por desgracia la curva de Lorenz, el índice de Gini, nos están diciendo que hay desigualdades, pues son importantes que el alumnado los conozca ya desde sus 15 años o incluso se podrían explicar antes. En cuarto de la ESO se vuelve a cuantificar y a desarrollar esas políticas de redistribución o que deberían ser para cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. En bachillerato se hace un análisis mucho más detallado, con más datos estadísticos, con una profundización mayor, con incluso propuestas también de soluciones. Y en segundo bachillerato, el desarrollo sostenible está relacionado con la responsabilidad social corporativa que las empresas llevan tiempo implantando y que además el Pacto Global de la ONU de hace ya años impulsa.
Por lo tanto, me gusta y agradezco el poder enseñar la economía, a través de la economía en bachillerato, en la ESO, a través de iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, sobre todo porque tenemos que tener un crecimiento sostenible y un desarrollo que permita seguir viviendo en el planeta Tierra. Gracias por su atención. Nuestros alumnos en las diferentes asignaturas del área económica no solamente aprenden conceptos importantes para entender la sociedad en la que viven, sino que también les damos unos valores para que esta sociedad mejore gracias a ellos. Por ejemplo, introduciendo conceptos como el consumo responsable y la banca ética. ¿Qué significa para nuestra sociedad y para el medio ambiente que consumamos productos de proximidad, por ejemplo? O saber de qué forma ganan dinero realmente los grandes bancos y qué aporta la banca ética en el sector financiero. Y dentro del emprendimiento, otro valor es el cooperativismo y la economía social y solidaria. Es un mundo muchas veces nuevo para nuestros alumnos, incluso para sus familias, pero lo agradecen cuando lo conocen mejor y ven sus ventajas. Pero si no estudian ninguna de nuestras materias, todo esto se lo pierden. Y por lo tanto será mucho más difícil que accedan a esta mirada crítica de la economía y de nuestra sociedad actual. En una sociedad donde los acontecimientos económicos tienen este impacto tan importante en nuestra vida cotidiana, me parece fundamental que nuestros alumnos adquieran una cultura económica que le permita competir en igualdades, así como incorporarse a la sociedad como consumidores responsables. En este sentido, uno de los propósitos que yo me planteo todos los años es descubrir con ellos el concepto de salud financiera, para mí, hoy en día, tan importante como el concepto de salud física. A lo largo de los temas, una de las cosas que trabajamos nosotros es el tema de presupuestos familiares. Pues les explico, por ejemplo, la regla 50-30-20 para gestión de gastos e ingresos, les descubro la variable del ahorro, tan importante y tan necesaria a lo largo de nuestra vida. Y para motivar el aprendizaje, pues utilizamos herramientas informáticas como la hoja de cálculo o aplicaciones que podemos utilizar a través del móvil, que a ellos les encanta y además les motiva el proceso de aprendizaje. En este sentido, por ejemplo, también qué pasa en nuestras asignaturas, que a lo largo del curso van saliendo multitud de términos, por ejemplo, préstamos, Euribor, bonos, acciones, intereses, conceptos que hasta ese momento ellos o desconocen o incluso ignoran, ¿no? Aunque los hayan oído muchas veces, ¿no? Es verdad que poco a poco vamos incorporando todos estos términos a nuestro vocabulario y esto lo hago a través del análisis de texto, que leamos prensa, que escuchemos telediarios, que analicemos determinados artículos y que luego en un trabajo colaborativo hagamos entre todos un diccionario económico que luego lo van a tener disponible para ellos y que les va a servir. Así que consigo que a lo largo del curso ellos empiecen a comprender todo este entorno económico que les rodean y que hasta ese momento muchos ignoraban o simplemente no entendían porque no tenían las herramientas necesarias. Trabajamos con ellos temas tan importantes como los mercados, les explicamos los tipos de mercados que hay, las reglas que existen, por qué se producen determinadas circunstancias en los mercados. Por ejemplo, en estos últimos años trabajo yo con ellos mucho sobre el mercado y sobre lo que está ocurriendo en el mercado con la luz, desde el año pasado con las nuevas tarifas y si es una solución, si no es una solución, y conseguimos despertar en ello una mentalidad crítica. Así, por ejemplo, les enseño a leer una factura de la luz, les enseño a leer una factura del gas, que hasta ahora nunca se habían planteado. Hola a todos, soy profesor de Economía y os quiero hablar de lo que enseñamos a nuestros alumnos en nuestras clases de Economía. Desde el mundo más pequeño, cómo decidimos nosotros cuando vamos a consumir o cuando vamos a entendernos con otras personas, hasta cómo somos líderes, hasta cuándo el Estado interpreta nuestras vidas, convivimos con la realidad, sentimos lo que el mundo, consumimos el marketing, el IBI, los impuestos, las nóminas, la contabilidad, los ingresos, los gastos, el IRPF, la vida, los coches, las empresas produciendo, el comercio internacional,
los aranceles, los barcos navegando alrededor del mundo, llevándonos y trayéndonos las cosas de un lado para otro. Eso es lo que queremos que nuestros alumnos entiendan. Esta complejidad, este mundo tan intenso que nos toca vivir, queremos que nuestros alumnos sean ciudadanos que sean capaces de convivir, de respetarlo, de crearlo, de entender esta vida para que sean capaces de ser ciudadanos del mundo, críticos y transformadores de la realidad. Según el informe GEM 2021 del Observatorio del Emprendimiento en España, este país lidera el ranking en cuanto al miedo al fracaso como obstáculo para emprender, con un 64% de la población frente al 47% de la media mundial. Además, por franjas de edad, los jóvenes son los menos interesados en hacerlo. Si a este miedo a emprender se une la escasa formación que tienen en muchos casos, se nos presenta un escenario en el futuro poco esperanzador. El sentido de iniciativa y emprendimiento es una de las 8 competencias claves definidas por la Unión Europea en el ámbito educativo, y no se refiere solo a la creación de empresas, sino a la capacidad de un individuo de identificar oportunidades y dirigir los procesos para alcanzar sus objetivos. Soy Pablo Riquelme, profesor de Economía y Empresa de Bachillerato en un centro de Murcia, y desde hace unos años trabajo un proyecto de emprendimiento con mis alumnos donde el desarrollo de sus habilidades blandas es parte fundamental. Creatividad, toma de decisiones, trabajo en equipo, capacidad de comunicación, empatía o tolerancia son algunas de las habilidades que mis alumnos desarrollan y los resultados son increíbles. Alumnos con mayor seguridad en sí mismos que incrementan su empleabilidad en el futuro. Todo esto se hace en un marco de economía social, fomentando el emprendimiento personal y empresarial responsables mediante proyectos de empresa e ideas de negocio sostenibles, utilizando para ello metodologías ágiles basadas en la práctica. Desde las asignaturas de nuestra especialidad en la ESO y Bachillerato, los profesores de Economía ayudamos a conseguir las competencias de emprendimiento y educación financiera, fundamentales para lograr que nuestros alumnos se valgan por sí mismos, en un entorno que se presenta hostil para ellos. Cada año, nuestras asignaturas ven como el número de alumnos que se interesa por ella incrementa, al descubrir las bondades de esta formación específica. Educación financiera y emprendimiento, el complemento necesario para el desarrollo de ciudadanos libres y con espíritu crítico que consigan un mundo mejor. Bueno, yo creo que hablar de la necesidad de la formación económica y financiera en la sociedad en que vivimos es una obviedad. En el día a día yo trabajo algunos conceptos de carácter económico como pueden ser el coste de oportunidad. El coste de oportunidad que lo pueden aplicar nuestros alumnos a cuestiones como su vida académica o laboral. Es decir, tendrán que tomar una decisión de continuar formándose o irse al mercado laboral, donde conseguirán probablemente un trabajo poco cualificado. El hecho de seguir formándose 2 años más en el bachillerato, incluso hacer una carrera universitaria, les permitirá pues, conseguir un trabajo más cualificado y además es cuantificable también en qué medida están invirtiendo en su futuro. Yo incluyo algunos conceptos como pueden ser el de salario mínimo interprofesional, que está ya cerca de los 1.000 euros, 950, entre 950 y 1.000 euros, y creo que se puede medir cuál es la inversión real que están haciendo año a año. Ya no solamente en la vida académica y laboral, sino también en las tomas de decisiones de inversión, de consumo o de ahorro que pueden realizar a lo largo de su vida, creo que este concepto es fundamental. Además, pues venimos de una crisis, venimos de una pandemia y con tasas de desempleo juvenil tan desorbitadas, de en torno a entre un 35 y un 40%, me parece fundamental que ellos tengan una base sólida en economía y en finanzas. Creo que además la sociedad reconoce esa necesidad, como decía al principio, y para ello, pues, y para el futuro de nuestros jóvenes, pues tener esa formación les van a ser de una utilidad suprema.